En 2 minutos vamos a iniciar. Muchas gracias a quienes han sido puntuales en su asistencia. Vamos a empezar en 2 minutos. Ya estamos enlazados en Facebook para las personas que quieran seguirnos a través de la plataforma de la CAD y vamos a iniciar. Les recuerdo, por favor, que quienes están presentes mantengan su micrófono apagado durante la conferencia para que tengamos una experiencia de escucha más clara. Y pues vamos. Bien, pues buenos días a todas las personas que nos acompañan esta mañana para la realización de la conferencia El Derecho a Defender los Derechos Humanos. Yo soy Carlos Bautista y a nombre de la doctora Norma Reyes Terán, coordinadora para la atención de los derechos humanos, les doy la más cordial bienvenida. Antes de iniciar, quiero agradecer la participación y el empeño que han mostrado las compañeras y compañeros representantes de las instituciones que integran este programa de capacitación, Fiscalía General del Estado de Oaxaca, Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca y Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca. Y de manera especial quiero hacer un reconocimiento a las y los compañeros del Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos, Código DH, quienes nos han brindado todo su apoyo para la realización de estas actividades. De igual forma, agradezco a Marión Mundá y Daniel Zapico Alonso, representantes de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, por su amable disposición a ser parte de este esfuerzo interinstitucional de capacitación. Su conocimiento y experiencia será de gran utilidad para ayudarnos a cumplir con los objetivos que nos hemos planteado. Voy a ceder la palabra a nuestra compañera Sara Méndez del Código DH, quien dirigirá un mensaje y hará la presentación de nuestros conferencistas. Muchas gracias por su. Buenos días a todas y a todos. Muchísimas gracias por su presencia esta mañana. Queremos agradecerles a quienes se encuentran presentes, a quienes nos están escuchando también a través de las redes sociales y especialmente a nuestros compañeros Daniel Zapico y Mario Mondain de la Oficina del Alto Comisionado. Quisiéramos comentar brevemente que esta actividad es parte del Acuerdo para el Reconocimiento y la Protección de las Personas Defensoras de Derechos Humanos en Oaxaca. Ha sido un convenio firmado entre la Coordinación para la Atención de los Derechos Humanos, la Defensoría del Pueblo de Oaxaca y la Fiscalía del Estado de Oaxaca con Código DH, una organización civil en el Estado de Oaxaca que trabajamos diversos temas, entre ellos la defensa y promoción de derechos humanos y de personas defensoras. Este acuerdo fue firmado en noviembre del año pasado, del 2020, y se ha establecido una propuesta, un plan de trabajo donde cada instancia tiene una actividad específica. Para la coordinación, su actividad específica ha sido este programa que quisiera mencionar brevemente. Busca promover el reconocimiento del derecho a defender los derechos humanos, la importancia de su garantía y respeto, analizado desde el contexto de la labor de la defensa y protección que realizan las personas defensoras en Oaxaca. Están varias instancias aquí invitadas, entre ellos también cuerpos de seguridad pública, a los cuales agradecemos muchísimo su disposición para participar de esta actividad. Y sin más, quisiera comentar
que este programa de capacitación también tiene varias actividades. Esta es la tercera conferencia, serán 5 conferencias y se irán complementando también con algunos talleres. Para quienes participan de esta actividad, recordarles que el día jueves tenemos el taller sobre protesta social. Muchísimas gracias y ahora sí, voy a presentar brevemente a nuestros compañeros, a nuestra compañera Marion Mondain. Ella es oficial de Derechos Humanos en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en México. Anteriormente, Marion trabajó para la sociedad civil en Londres como coordinadora de derechos humanos. Desarrolló un plan de protección y de incidencia para personas defensoras que operan en el sector de los recursos naturales. Previo a esto también, Marion trabajó en la sede de la ONU en Ginebra, donde apoyaba a varios relatores especiales. Y finalmente ha trabajado como asesora política para el Ministerio de Asuntos Exteriores de Francia en Washington, D.C. y para el Senado francés. Muchas gracias, Marion, por acompañarnos esta mañana. Por su parte, Daniel Zapico Alonso también es oficial de Derechos Humanos en la oficina del Alto Comisionado en la Ciudad de México desde el 2015. Él es abogado de profesión y economista con estudios de la Universidad Carlos III de Madrid, España, y cuenta con una maestría en investigación económica y gestión internacional de empresas. Ha sido consultor de la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito y ha colaborado también con varias organizaciones de la sociedad civil en México y España. Pues bueno, ellos son nuestros ponentes de esta mañana, quienes agradecemos infinitamente su presencia. Pues bienvenidos, bienvenida y pues les damos la palabra. Muchas gracias Sara, muchas gracias Carlos y muchas gracias a todas y todos los que se han sumado tanto por aquí a través del Zoom como quienes nos siguen por redes sociales. En primer lugar, solo quería comentar que la oficina en México de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos es una institución que es parte del sistema de derechos humanos de Naciones Unidas. Como saben, dentro del sistema de Naciones Unidas, que es bastante complejo, tenemos los órganos de tratados encargados de supervisar el cumplimiento por parte de los estados de sus obligaciones en el marco de las convenciones de derechos humanos de Naciones Unidas. Está el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que tiene diversas formas de actuación. Una de ellas es la de los procedimientos especiales, que son relatoras o relatores especiales, expertos independientes y grupos de trabajo, que, bueno, algunos de ellos han visitado Oaxaca y especialmente en relación con lo que nos congrega el día de hoy, como algunas de ustedes recordarán, el entonces relator Michel Forst, relator de personas defensoras de derechos humanos, visitó Oaxaca de manera oficial en 2017 y después emitió un informe con recomendaciones al Estado mexicano. Y como parte de todo ese sistema existe también la oficina de la alta comisionada, Michelle Bachelet, que es la institución encargada dentro de la estructura de Naciones Unidas, o una de las funciones que tenemos, es el colaborar con los estados para lograr el cumplimiento de sus obligaciones en materia de derechos humanos. En ese sentido, desde 2002, México firmó un acuerdo con el Alto Comisionado para el establecimiento de una oficina en el país y hemos tenido presencia permanente desde entonces, donde realizamos diversas actividades, incluyendo la documentación de casos y de situaciones relevantes en materia de derechos humanos y el trabajo también de asistencia técnica a las autoridades para el fortalecimiento de las capacidades en materia de derechos humanos y todo lo que tiene que ver también con el trabajo y acompañamiento y fortalecimiento de sociedad civil, entre otras actividades que realizamos. En este marco, pues una de nuestras líneas prioritarias es el tema de el derecho a defender derechos humanos en México, y en el marco de ese derecho a defender derechos humanos, que entiendo que ustedes ya han profundizado un poco, el derecho a defender tiene como múltiples facetas, ¿no? Y una de las más relevantes, que es donde nos gustaría profundizar hoy, es en la parte del uso del derecho de manifestación, del derecho de protesta, del derecho de reunión pacífica
para exigir y defender los derechos humanos. Ese es uno de los elementos centrales, una de las vías de actuación centrales que hacen uso las personas defensoras de derechos humanos. Desde la oficina estamos muy contentas, muy contentos de poder estar compartiendo este espacio, especialmente porque hace muy poquito, el pasado 22 de abril, entró en vigor el convenio de Escazú, que es un acuerdo regional en materia de acceso a la información, justicia y participación en temas ambientales, y que es el primer tratado internacional que reconoce expresamente la obligación de los estados y de todas las autoridades de proteger a las personas defensoras de derechos humanos, en este caso a las personas defensoras ambientales, que es uno de los grupos que se encuentra en mayor riesgo en toda la región, me atrevería a decir, pero específicamente en México, y en ese sentido cobra especial relevancia al que podemos estar hablando de este tema. Sin más, le paso la palabra a Marion. Buenos días a todos. Muchas gracias, Daniel, por la introducción. Si me escuchan mal, por favor avísenme. Mi micrófono está un poco mal, entonces no duden en intervenir, interrumpirme. Voy a compartir mi pantalla ahora. Entonces, la idea ahora sería hacer como una introducción general a lo que es el derecho de la Unión Pacífica. No tenemos la pretensión hoy de hacer ¿Esperan? ¿Ahora funciona? ¿Ven a la pantalla o no? No todavía. Carlos, ¿nos pueden apoyar con compartir la pantalla, su presentación, por favor? Y la compartimos desde aquí, nada más un segundo. Es la misma presentación que tenemos, ¿verdad? ¿O es otra? Ahora creo que va a funcionar. Espérenme. Ay. Si quieres, Marion, pruebo yo. Sí, por favor, Daniel, porque realmente no sé por qué mi computador se bloquea cada minuto. Gracias. Tenemos deshabilitado la posibilidad de compartir pantalla. No sé si nos lo podrían autorizar, o al menos yo lo tengo deshabilitado. Ya vamos a compartir la presentación también, pero ya en un segundo la compartimos, perdón. Gracias, porque tenemos unos cambios. No sé qué versión tienen Entonces, sí, les vamos a dar la oportunidad de que compartan ustedes. Vale. Ya pueden hacerlo, gracias. Yo sigo deshabilitado, no puedo compartir pantalla. Yo tampoco. Sí, tenemos la última versión, Carlos. Inténtenla ustedes, por favor. Ok, entonces vamos con la de nosotros, por favor. Bueno, gracias. Entonces vamos a hacerlo así y si no le molesta le voy a decir cuándo pasar a la próxima pantalla. Ahora podemos estar en la primera si no le molesta. ¿Vale? Hay que decir una queja, pero no me han pasado. Bueno. Perdónenme, creo que se escucha alguien que podría a lo mejor apagar su micrófono. Gracias. Parece que alguien tiene su micrófono encendido. No sé si lo podría apagar, por favor. Gracias. Bueno, creo que estamos ahora. Muchísimas gracias a todos. Estamos muy contentos de estar aquí hoy para presentarle lo que es el derecho de la Unión Pacífica. Como estaba explicando, no tenemos la pretensión hoy de hacer una presentación muy exhaustiva, muy profunda. Tenemos muy poco tiempo y queremos darle la oportunidad también de poder intervenir al fin con unas preguntas. Segunda pantalla, gracias.
Reuniones pacíficas. Es un tema complicado y es un tema complicado para muchos países. Lo es para el estado de Oaxaca también. Hemos recibido información sobre, por ejemplo, la incapacidad de ciertas comunidades de organizar asambleas pacíficas y quisiéramos enfatizar por qué es un derecho tan importante. Ya mi colega Dani lo subrayó un poco, pero nos parece que realmente es un derecho que es absolutamente fundamental porque sirve como el cauce para el ejercicio de muchos otros derechos políticos, civiles, pero también derechos culturales, económicos, y muchos derechos sociales, que es absolutamente importante para que la sociedad civil y los ciudadanos en general puedan vocalizar sus demandas, enfatizar los puntos con los cuales no necesariamente están de acuerdo. Y sin la posibilidad de reunirse, las comunidades, la sociedad civil. Le dije al maestro, oiga maestro, por favor, dígale a los... No, sí, dijo. Yo también. Por favor, creo que alguien otra vez tiene su micrófono encendido. Gracias. Si la sociedad civil y los ciudadanos no tienen la posibilidad de reunirse de manera pacífica, puede crear frustraciones. Y a largo tiempo esas frustraciones también pueden agudizar o transformarse en conflictos sociales de mayor amplitud. Entonces tenemos un índice, voy a pasar muy rápido, por favor, si podrían pasar a la tercera diapositiva. Gracias. Vamos a explicar un poco lo que es el derecho de reunión pacífica. Toda persona de cualquier perfil tiene el derecho a la libertad de reunión pacífica. Es un derecho que está intrínsecamente vinculado al derecho de reunión, de derecho de expresión y el derecho de asociación. Es un derecho que está consagrado por varios tratados internacionales y declaraciones, entre las cuales la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Interamericana. Esos tratados todos ratificados por el Estado de México. Es un derecho también que está consagrado en la Constitución mexicana. Y el derecho internacional, o más bien las mejores prácticas, esa es una definición que fue sacada, que emana de uno de los informes de un relator especial de Naciones Unidas para la libertad de reunión pacífica y asociación. Dice que una reunión es una congregación intencional y temporal de personas en un espacio público con un propósito concreto que puede adoptar varias formas. Una reunión pacífica no solamente es una manifestación pública en la calle, también puede ser una reunión en el interior, huelgas, procesiones, concentraciones, también huelgas o manifestaciones sentadas. Pero el propósito siempre es de expresar un interés, un mensaje común y como reclamaciones o la celebración de eventos, por ejemplo. Próxima diapositiva, por favor. Varias veces hay esas preguntas, como por ejemplo, si o no una reunión pacífica puede ser compuesta de dos personas. Y sí, a partir del momento en el cual ya tienen la definición que les di anteriormente, puede ser considerado como una reunión. Tal cual es como las protestas que están prolongadas y en general tienen el impacto de afectar la rutina cotidiana, por ejemplo, la movilidad vehicular, bloquear la calle, puede también generar unos problemas para la actividad económica, puede generar molestias. No siempre es el objetivo, pero puede ser uno de los impactos colaterales, digamos. Próxima
Diapositiva, por favor. Pero lo que es absolutamente fundamental y que quisiéramos enfatizar hoy es que la reunión, para estar protegida por el derecho internacional, tiene que ser pacífica. Entonces, quiere decir que no puede tener un carácter violento. Próxima, por favor. Pero también es importante recalcar que los estados tienen que presumir el carácter pacífico de una asamblea. No es porque dentro de una manifestación, una reunión, haya unos agentes provocadores, unos elementos que son violentos, que toda la manifestación tiene que estar considerada como no pacífica o violenta. Y es algo que vemos a menudo y es absolutamente importante recalcarlo. Próxima pantalla, por favor. Próxima. Gracias. También el derecho internacional prevé unas restricciones para este derecho. No es un derecho absoluto, pero es también fundamental tener en la mente que esas restricciones son estrictamente definidas. Y se considera que en general la libertad es la regla y la restricción es su excepción. La reunión tiene que tener, la restricción tiene que tener fines legítimos. Esos fines legítimos son, como dije, estrictamente definidos y son la seguridad nacional, la seguridad pública, el orden público o para proteger la salud, la moral pública o los derechos y libertades de los demás. En estas restricciones pueden entender, por ejemplo, que la salud con la pandemia que hemos tenido ahora ha sido como uno de los elementos aceptados por el derecho internacional para prohibir una manifestación, porque eso podría generar problemáticas muy importantes en términos de salud para la población. Próxima, por favor. Pero esas restricciones tienen que seguir tres fundamentales principios. El primer principio es el principio de legalidad. ¿Qué quiere decir la legalidad? Quiere decir que la restricción tiene que estar prevista por ley. La necesidad. ¿La necesidad qué quiere decir? Según el derecho internacional, la necesidad se entiende como una necesidad en una sociedad democrática. Entonces, quiere decir que es la única opción adentro de varias otras opciones y medidas que podría realmente poder tener el fin de alcanzar una restricción legítima. El carácter de proporcionalidad es absolutamente fundamental también. Por ejemplo, cuando hay la necesidad de contener una manifestación, y Daniel lo va a explicar más tarde, por ejemplo, con uso de la fuerza para proteger a los manifestantes, los estados tienen que usar de esta violencia o de esta fuerza con proporción, con necesidad y legalidad. Próxima, por favor. Los estados tienen obligaciones positivas y negativas en términos de derecho de reunión pacífica. Por favor, la próxima. Las obligaciones positivas del Estado son las siguientes. Vamos a empezar por la segunda, es la garantizar el derecho de reunión pacífica. ¿Qué quiere decir garantizar el derecho de reunión pacífica? Quiere decir que el Estado tiene la obligación de tener todo un contexto propicio para facilitar el desarrollo de reuniones pacíficas. Entonces, por ejemplo, tener un ámbito legal que sea muy facilitador, que no permita, por ejemplo, de restringir de manera general las reuniones pacíficas, pero también en la práctica, el Estado debe demostrar que hay una... Hola.
debe mostrar que hay un entorno propicio. Entonces, no instilar este clima de miedo o que sea poco facilitador para los organizadores de manifestación pacífica. Luego, el Estado tiene la obligación de facilitar las manifestaciones. Y en general, las buenas prácticas dicen que no es necesario para la sociedad civil tener una notificación previa. Y si existe esa obligación, debería estar implementada para proteger, por ejemplo, a los manifestantes, para que las fuerzas de seguridad puedan desplegar todas las medidas necesarias para proteger y facilitar la manifestación. Igualmente, es una cuestión que siempre surge, pero a menudo existen varias reuniones que aparecen simultáneamente. Y la pregunta siempre es, a lo mejor deberían prohibir una manifestación sobre la otra. El derecho internacional considera que no. En general, varias manifestaciones simultáneas pueden estar organizadas, pero es importante que el Estado permita la facilitación de todas y pueda proteger los integrantes de las manifestaciones. Y luego el último, perdón, la anterior, no había terminado. Gracias. Y luego el Estado también tiene que proteger esas manifestaciones. Como había dicho, es importante que los manifestantes puedan participar en cualquier reunión sin tener miedo de estar atacados, sin tener miedo de tener cualquier otro ataque, como por ejemplo estar arrestado o tener cualquier problema o que hayan cualquier víctima. La próxima, por favor. Las obligaciones negativas del Estado tienen que ver con la no injerencia en el derecho de reunión pacífica. ¿Qué quiere decir la no injerencia? Quiere decir que toda injerencia, toda restricción que es indebida está prohibida por el derecho internacional. Por ejemplo, el Estado debería, como dije antes, adoptar medidas o leyes que prohíben las manifestaciones de manera general, porque cada manifestación, cada reunión tiene un carácter diferente, está organizado con objetivos diferentes, con temporalidad diferente, y no se puede tener una negación de organizar la reunión pacífica de manera general. Las restricciones en cuanto al lugar, a los horarios, a los temas de manifestaciones están prohibidos por el derecho internacional, a pesar de que, como hemos dicho antes, puedan seguir estas restricciones aceptadas por el derecho internacional. Y siempre se debe considerar que cada prohibición tiene que ser como una medida de último recurso. Y las autoridades solamente podrán prohibir una reunión pacífica cuando una medida menos restrictiva resulte insuficiente para lograr los objetivos legítimos de las autoridades. Y por fin, es absolutamente fundamental que las autoridades no descalifiquen a las actividades realizadas por las personas defensoras, y a veces son cosas que pasan. Una manifestación tiene lugar y luego las autoridades, otros actores de la sociedad civil van a empezar como toda una campaña de descalificación de las actividades. Entonces, para resumir, simplemente antes de pasar la palabra a Daniel, que les va a explicar un poco más en detalle unos puntos, el derecho de reunión pacífica es absolutamente fundamental. El Estado mexicano tiene la obligación de respetar este derecho. Existen unas restricciones, pero están absolutamente muy estrictas y tienen que seguir unos principios elaborados por el derecho internacional.
Y es absolutamente fundamental que el Estado mexicano y todos los estados puedan facilitar, proteger y evitar cualquier tipo de indebida injerencia en el derecho de la unión pacífica. Y eso puede permitir a la sociedad de gozar de sus derechos en una sociedad democrática. Muchas gracias y ahora paso la palabra a mi colega Daniel. Muchas gracias, Marion. Si podemos pasar a la siguiente, por favor. Queremos ahora abordar cuáles son algunas de las obligaciones, ¿no? Específicas, ¿no? Aterrizando estas obligaciones generales que nos compartía Mario, ¿no? Por un lado, es esencial sobre la labor de periodistas y medios de comunicación. Hemos visto en muchas ocasiones agresiones contra periodistas en el contexto de manifestaciones. Es esencial que se garantice la libertad de expresión de las personas observadoras, como pueden ser organizaciones de derechos humanos que realizan la documentación de lo que sucede durante una manifestación, y de toda persona que monitoree o documente las manifestaciones, especialmente periodistas, medios de comunicación, etc. Esto es fundamental por la propia labor que los medios y los periodistas tienen en una sociedad democrática de contribución a la transparencia, a la rendición de cuentas sobre lo que acontece en las manifestaciones, pero también sobre el propio contenido de las manifestaciones, por qué la gente se manifiesta, ¿no? Como veíamos al inicio, como nos compartía Marion, las manifestaciones son un elemento central para la participación en las sociedades democráticas y especialmente, como lo ha señalado la CIDH en el contexto de América Latina, son un medio esencial para que las comunidades más marginadas, más excluidas, puedan participar en los debates, en los asuntos públicos. Entonces, también la cobertura informativa puede ayudar a que esas reivindicaciones sean efectivamente tenidas en cuenta por las autoridades. Siguiente, por favor. Uno de los elementos centrales, no sé si podemos pasar a la siguiente, por favor. Gracias. Es que el equipo que empleen las y los periodistas no puede ser confiscado o dañado. Hemos visto casos donde se rompían cámaras, se rompían celulares, se confiscaban celulares, se borraban fotos, por ejemplo, o grabaciones de los equipos de personas periodistas o de otras personas documentando, ¿no? Lo que sucedía en las manifestaciones, y esto es absolutamente contrario al derecho internacional de los derechos humanos. No pueden las personas que están documentando, incluidas periodistas y medios de comunicación, ser objeto de represalias u hostigamiento por su actividad de monitoreo. Siguiente, por favor. Otra de las obligaciones centrales es qué tienen que hacer las fuerzas de seguridad. No es un papel sencillo el que muchas veces tienen en muchos contextos de manifestación, pero la intervención de las fuerzas de seguridad en una manifestación debe atender a la necesidad de garantizar derechos, ¿no? Y en particular de garantizar un espacio seguro y propicio para las personas que participan en una manifestación y para terceras personas. Por ejemplo, la actuación de las fuerzas de seguridad puede incluir el corte de vialidades y el desvío de tráfico, de manera que no haya riesgo de un accidente vial durante una manifestación, que también lo hemos visto, conductoras y conductores que a lo mejor o no ven la manifestación o a lo mejor se desesperan e intentan atravesar la manifestación y atropellan a las personas manifestantes, ¿no? Y que pueden dar lugar incluso a conatos de enfrentamiento, etc. Entonces, esta es una manera en la cual la actuación de las fuerzas de seguridad puede ser efectiva para garantizar derechos tanto de quienes se manifiestan como de terceros, ¿no? La protección frente a las agresiones. En ocasiones, como nos decía Marion, puede haber agentes provocadores. Entonces, frente a un agente provocador o frente a un grupo de personas que intenta impedir una manifestación o que intenta generar violencia en una manifestación, es actuar para evitar esas agresiones por parte de actores privados que intenten, sobre todo en temas de mucha polarización, que pueden intentar agredir a quienes están ejerciendo su derecho de manifestación. Siguiente, por favor. La actuación debe de estar de las fuerzas de seguridad debe de basarse en la comunicación y en la interacción continua con quienes organizan
la manifestación, las autoridades que tienen la responsabilidad de escuchar, de atender las reivindicaciones y la propia policía, ¿no? Esta comunicación tripartita que permita evitar riesgos y asegurar la gestión sin tropiezos, sin problemas de la reunión, ¿no? Hay una obligación general de garantizar que las y los agentes que intervienen en una manifestación estén capacitados y equipados, ¿no? Específicamente sobre métodos antidisturbios, sobre el uso de la fuerza y el uso de la fuerza, cuándo puede llegar a darse un uso de la fuerza, cómo puede darse el uso de la fuerza, etcétera, etcétera. En muchas ocasiones vemos que agentes que no están capacitados o pobremente capacitados, ¿no?, que tienen una capacitación solamente teórica y muy básica, terminan cometiendo abusos en el contexto de manifestaciones. Y eso es una responsabilidad, obviamente, del agente o de la agente que lo realiza, pero también hay una responsabilidad estatal porque no se han tomado las medidas necesarias de capacitar, de dotar de equipo y también de supervisar. Eso es fundamental, el tema del control de quienes realizan, de quienes dirigen los operativos o las actuaciones en el contexto de manifestaciones. Siguiente, por favor. Precisamente el uso de la fuerza. El uso de la fuerza debe ser excepcional, debe estar basado en los principios de legalidad, de necesidad y de proporcionalidad, ¿no? Eso, digo, es otro tema, no vamos a poder entrar ahora en ello por la falta de tiempo, pero ustedes lo saben muy bien, ¿no? Y hay toda una serie de estándares en materia de uso de la fuerza. Y simplemente como para resumir, o sea, para el uso de la fuerza, para que el uso de la fuerza sea legítimo, se busca un equilibrio entre el daño y el beneficio. Y exigiendo que el daño que pueda derivarse del empleo de la fuerza sea proporcionado y justificable en relación con el beneficio previsto. Ejemplos. Si, caso real del año pasado, hay una manifestación que está afectando al tráfico en un lugar, como ya nos decía Marion, eso es perfectamente legítimo, eso es perfectamente normal, pero en un estado del país hubo una autoridad que consideró que no, que eso estaba afectando mucho al tránsito y estaba afectando a mucha gente, entonces usaron la fuerza para desalojar la manifestación, detuvieron a gente, etcétera, etcétera. Ya de inicio es contrario a los estándares, ¿no? El hacer uso de la fuerza contra una manifestación pacífica. Eso era totalmente contrario. Pero además es que el beneficio de voy a llegar un poquito antes al trabajo, frente al daño causado con personas lesionadas, con personas detenidas, etcétera, etcétera, carece de cualquier fundamento. Creo que alguien tiene el micrófono abierto. Adiós. Sí. Creo que alguien tiene el micrófono abierto, no sé si pudieran cerrarlo para que podamos continuar. Gracias. Y en ese sentido, las normas de uso de la fuerza establecen que el uso de la fuerza en una manifestación solamente podrá darse en el contexto en que la manifestación no sea pacífica. Antes nos ha dicho... no sé si alguien puede cerrar el micrófono porque sigue oyéndose otro ruido. Gracias. Como les decía, el uso de la fuerza solamente podrá darse en determinadas actuaciones en el contexto de una reunión, que nos remite al concepto de reunión pacífica que nos compartía Marion al inicio, ¿no? Como nos decía Marion, el principio es que las manifestaciones las vamos a presumir pacíficas. Eso es lo que nos pide el derecho internacional. Y solo será una manifestación no pacífica o una manifestación violenta aquella en la que sus participantes hagan uso de la fuerza y que ésta tenga por resultado o intención infligir lesiones o severos daños a las personas o a la propiedad. Entonces, quiero decir esto. ¿Qué quiere decir esto? Los actos de violencia esporádicos, los empujones que no tengan mayor trascendencia, o los delitos que puedan ser atribuidos específicamente a una persona o a un grupo de personas en el contexto de la manifestación, no convierten a una manifestación en violenta y por tanto no justifican la posibilidad de hacer uso de la fuerza. Si hay una persona o un grupo de 10 personas que en el contexto de una manifestación está
cometiendo delitos, se podrá actuar sobre ese grupo de personas, pero no se podrá disolver y no se podrá hacer uso de la fuerza sobre toda la manifestación, aduciendo que es una manifestación violenta. Para que haya violencia, y ahí les recomiendo la Observación General 37 del Comité de Derechos Humanos de la ONU, para que una manifestación sea violenta, tiene que haber un uso general de la fuerza por una parte importante de la manifestación. Tiene que ser que la manifestación en sí misma y quienes en ellos participan, o la mayoría o una parte muy significativa de ellos, quieran hacer ese uso de la fuerza que tenga resultado o intención de infligir lesiones o severos daños, ¿no? Entonces, eso es importante porque a veces se confunde y, no, es que hubo una persona que empujó a un policía antidisturbios y ya por eso disolvimos una manifestación. Eso no forma parte de, eso no convierte la manifestación en violenta, como les decía, un mero empujón sin trascendencia, un tropiezo, etcétera, no convierte la manifestación en violenta, y la actuación de una persona aislada o de un grupo de personas aisladas es el de esas personas, no es el uso, no es la actuación de, no convierte la manifestación en violenta. Entonces, eso tiene que estar central antes de cualquier uso de la fuerza. Y bueno, no podemos ahora profundizar más en el tema de uso de la fuerza, pero solo que lo tengan presente. Pasamos a la siguiente, por favor. Las armas de fuego no son una herramienta apropiada para la vigilancia de manifestaciones, no lo son. Nunca deben ser usadas en el contexto de una manifestación, ni mucho menos para dispersar una reunión pacífica, una reunión, aunque la misma no sea pacífica. O sea, aunque una manifestación ya haya perdido el carácter de pacífico y por tanto se justifique que haya una actuación policial, eso no quiere decir que esa actuación o pueda ser con armas de fuego. El fuego indiscriminado contra una multitud es siempre ilícito, como ustedes ya saben. Y hay también una cosa importante que mencionar, que es que se confunde, y es muy importante, decir armas de fuego y armas no letales. Y entonces, pues, el disparar gases es un arma no letal. No. Un lanzador de gases puede ser un arma letal. Puede ser un arma menos letal que un arma de fuego, eso sí es cierto, pero no implica que sea un arma no letal. Y hemos visto en muchas ocasiones el uso inadecuado del material antidisturbios que pone en riesgo la vida y la integridad de las personas. Luego es muy importante que no se confundan estos dos elementos y que cualquier uso de la fuerza tiene que ser apegado a los estándares internacionales, incluido el que se realiza con el equipo menos letal. Y ejemplos muy recientes que, del último año y medio que hemos documentado como oficina es disparar un lanzador de gases a la cabeza a 2 metros de distancia. No puede ser considerado nunca un uso adecuado del equipo antidisturbios. Y les pongo ese ejemplo porque es un ejemplo real y que hemos visto, ¿no? Y como ese, otros muchos. Entonces, es muy importante también, especialmente para las secretarías de seguridad, para la actuación de las fiscalías a la hora de investigar posibles violaciones de derechos humanos en el contexto de manifestación y para los organismos públicos de derechos humanos, tener muy claro este tema de que las armas menos letales también pueden ser letales, y en ese sentido les podemos compartir más tarde algunos estándares desde Naciones Unidas. El siguiente, por favor. Detenciones arbitrarias. Otra violación de derechos humanos que se suele producir en el contexto de manifestaciones es la detención arbitraria. Muy importante. Toda reclusión o retención de una persona que restringe su libertad de circulación, aunque sea por un breve periodo de tiempo, es una detención. No, es que no lo detuve, solo lo retuve. No, eso es una detención para los estándares internacionales. La noción de arbitrariedad, de que una detención es arbitraria, es que se imponga incumpliendo lo que prevé la legalidad, en este caso la legalidad mexicana, que los procedimientos aplicables no se sigan, que sea desproporcionada respecto a la finalidad que persigue y que no sea razonable o no sea necesario. Además, toda detención que es consecuencia directa del ejercicio de un derecho, como el derecho de manifestación, es en sí misma una detención arbitraria.
Entonces, ¿qué sucede en muchas ocasiones en el contexto de manifestaciones? Que se producen, siguiente por favor, se producen detenciones masivas. Llego y detengo a todo el mundo en la manifestación. Y entonces resulta que esas manifestaciones masivas o indiscriminadas, durante o después de una manifestación, nos llevan a esa arbitrariedad, a esa ilegalidad. No existe en muchas ocasiones la individualización. O sea, ¿por qué me están deteniendo a mí? No, porque alguien tiró una piedra. Alguien tiró una piedra y detienen a 100 personas. Entonces, o a 50, me da igual. Y entonces, ¿quién tiró la piedra? No lo sabemos, pero por si acaso nos llevamos a todos y a todas. Eso es, podemos, sí, dejarlo ahí, por favor. No, la anterior, sí, gracias. Podemos tener detenciones arbitrarias en cuanto a que se tratan de detenciones masivas e indiscriminadas que no tienen un mínimo de individualización. La falta de justificación de la detención, el abuso de las detenciones administrativas, las detenciones preventivas, etcétera, etcétera, son todas carentes de individualización y ayudan a que se estén violando derechos humanos. Son formas de violar derechos humanos y de contribuir a las detenciones arbitrarias. Y en particular, como les decía, detener a personas por el simple hecho de que estaban ejerciendo su derecho de manifestación pacífica es en sí mismo un caso de detención arbitraria. Pasamos a la siguiente, por favor. Criminalización y estigmatización de las protestas. Se dan muchas veces procesos en los cuales personas que se están manifestando pacíficamente son objeto de declaraciones públicas por parte de autoridades del Estado diciendo son criminales, no hacen más que molestar a toda la población, etcétera, etcétera. O de criminalización, se anuncia que se va a hacer una investigación sobre ataques a las vías de comunicación por el mero hecho de que alguien estuvo manifestándose. Todas estas acciones tienen un efecto intimidatorio o persiguen tener un efecto intimidatorio que contribuye a minar el derecho de reunión pacífica. Las autoridades deben de favorecer, como ya nos decía Mario, en esas obligaciones generales de los estados, deben de promover y de favorecer el ejercicio de los derechos humanos, incluyendo el derecho de reunión pacífica. Luego, las declaraciones estigmatizantes o amenazantes realizadas por autoridades del Estado es en sí mismo una forma de incumplir las obligaciones del Estado, de incumplir el artículo 1 constitucional y de violar derechos humanos. Siguiente, por favor. La criminalización, ese uso del derecho penal contra quienes ejercen, en este caso, un derecho legítimo, como es el derecho de reunión pacífica, está muchas veces relacionado con la estigmatización, ¿no? Los procesos penales contra quienes han decidido manifestarse, acusándoles muchas veces sin fundamento, sin base, etcétera, van muchas veces precedidos por esas declaraciones públicas estigmatizantes. Y en el marco de los procesos penales, además, vemos cómo se mantienen abiertos procesos penales donde no hay evidencia, ¿no? Y por tanto es una manera, y eso lo ha dejado muy claro los organismos internacionales, es una manera de atacar el derecho a defender derechos humanos, de atacar el derecho de participar en los asuntos públicos. Porque el simple hecho de tener abierta la investigación, cuando no existen ni siquiera elementos mínimos para determinar que ha habido un delito o que ese delito fue efectivamente cometido por ciertas personas, pues al final sucede que hay un efecto amedrentador. Les pongo un ejemplo muy claro, un caso de una manifestación que documentamos como oficina, donde autoridades decían, varios policías, decían y declararon que habían sido objeto de agresiones. Vale, hay un posible delito, hay que investigar. Pero en todas las declaraciones, excepto en una, decían que los agresores habían sido hombres. Y en la que no decía simplemente que no podía identificar a su agresor. Y las únicas personas investigadas, porque esa era una manifestación mayoritariamente de mujeres, las únicas personas procesadas y sujetas a proceso, resulta que eran mujeres. Sí, hay todas las víctimas, todas las posibles víctimas, en este caso policías que alegaban haber sido objeto de agresiones en el contexto de manifestación, dicen que les agredieron hombres, menos uno que dice que no pudo identificar a nadie, y las únicas personas detenidas y procesadas son mujeres. Claramente hay un proceso de criminalización que persigue
o tiene como efecto, no sé si lo persigue, pero tiene como efecto el minar que estas personas vuelvan a participar en una manifestación, que otras mujeres de sus mismos colectivos o organizaciones participen en una manifestación. Entonces, el simple hecho de tener abierta una investigación sin fundamento tiene un efecto que amedrenta el ejercicio de derecho de reunión pacífica. Asimismo, el uso de tipos penales excesivamente ambiguos, que en muchas ocasiones la Corte ya se ha pronunciado en contra de ellos, lo que pasa es que no ha tenido ocasión de pronunciarse en todos los casos, pero ha declarado que muchos tipos penales de los que se utilizan para criminalizar la protesta social en sí mismos están mal definidos, son demasiado ambiguos, son contrarios a los estándares internacionales y en ese sentido hay que tomarlo en cuenta. Siguiente, por favor. Voy ya ahora muy rápidamente a hablar de la participación de algunos grupos. Participación de mujeres y niñas en el contexto de manifestación tiene un componente específico, y es que normalmente las mujeres y niñas han sido excluidas de la participación en los asuntos públicos y han sido marginadas, estigmatizadas, con lo cual su participación en las protestas pacíficas cobra una especial relevancia, pero al mismo tiempo enfrentan riesgos muy específicos. Enfrentan riesgos de violencia de género, violencia sexual, que lo hemos visto en el caso Atenco, por ejemplo, por poner un caso muy sonado, donde México fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entre otras cosas, por esta violencia de género que sufrieron las manifestantes, que incluyó desde la violencia sexual hasta los insultos y el trato vejatorio basado en género en contra de las manifestantes, ¿no? El mantenimiento de los estereotipos y actitudes patriarcales respecto a la participación de las mujeres en las manifestaciones. Muy recientemente, en otra manifestación que hemos documentado, detenciones y demás, parte de los insultos era: no, pues es que ustedes deberían de estar en otra cosa, ¿cómo es que vienen aquí? No sé qué, no sé cuánto. Y eso es una forma de mantener esos estereotipos que pretenden confinar a las mujeres a la esfera privada y no permiten su participación. Y la última, por favor, que tiene que ver con la participación de pueblos y comunidades indígenas. Como ya les decía al inicio, el sistema interamericano ha destacado la relevancia de las manifestaciones para que las personas y grupos tradicionalmente excluidos puedan participar en los asuntos públicos. Y en ese sentido, para los pueblos y comunidades indígenas que han sido y siguen siendo excluidos en muchos procesos, el participar en manifestaciones es una manera en sí mismo para ejercer sus derechos, para exigir sus derechos. Entonces, en ese sentido, es también un grupo que tradicionalmente ha sido excluido, que hace uso del derecho de manifestación para poder participar en los asuntos públicos, y que en este contexto su exclusión supone en sí mismo, o las actuaciones discriminatorias o la represión de las manifestaciones violentas, etcétera, etcétera, tiene también un componente violatorio de los derechos de pueblos y comunidades indígenas. Íbamos a profundizar en otras cosas, pero bueno, como vamos un poco retrasados, yo lo dejaría hasta aquí, y como ya comentaron, si tienen cualquier pregunta, pues tanto Marion como yo estamos abiertos, y perdón por haber corrido tanto. Muchísimas gracias, Marion Mondain y Daniel Zapico, oficiales de la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos en México, por esta importante y necesaria conferencia. Muchísimas gracias a ambos. Pues creo que se han planteado varias situaciones ahí que yo reconozco en Oaxaca, varias de ellas también, bueno, casi todas. Hemos tenido experiencias en diversos tipos de situaciones, desde el 2006, la manifestación tan masiva, también detenciones ahí, hace 3 años también, perdón, hace 5 en Nochistlán. Y bueno, creo que ejemplos hay varios también en Oaxaca, y bueno, toda una serie de situaciones con personas defensoras y también con protestas de diverso tipo. Pues no sé si las personas que nos acompañan, que están participando en este grupo, tienen alguna pregunta, comentario.
Y para ir ya cerrando, estamos sobre el tiempo. Y pues agradecerles a todas su participación. Seguramente hay muchas preguntas, seguramente también hay muchas dudas. Este es un primer espacio donde vamos a estar participando con este tema y tendremos una siguiente actividad también, un taller el próximo jueves sobre, donde seguiremos profundizando más a partir también ya de casos concretos. Muy bien. ¿Alguna pregunta, duda, comentario? Si no hay ninguna, a mí me gustaría nada más hacer un comentario muy breve, porque hace algún tiempo se oía mucho el tema de derechos de terceros, ¿no? Y el tema era un argumento, sobre todo de funcionarios públicos, yo lo oí en voz de varios funcionarias públicas, de que se afectan a terceros. Entonces, pues bueno, quisiera nada más como tener un comentario sobre de esto, de parte de ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. No sé, Marion, si quieres abordarlo tú o voy yo. Adelante, Daniel. Vale, muchas gracias. Creo que para entender el tema de derechos de terceros hay que tener en cuenta que el derecho de reunión pacífica es el derecho de manifestación, es un derecho instrumental para el ejercicio de muchos otros derechos, ¿no? Es un derecho que está protegido en sí mismo, pero que también permite el ejercicio de otros muchos derechos y que se cruza con otros muchos derechos, como la libertad de expresión o la posibilidad de participar en las actividades públicas o en el debate público, como decía, y además de exigir que se respeten en muchas ocasiones, no siempre tiene por qué ser ese el contenido de un derecho de reunión pacífica, pero de exigir muchas veces, y en el caso de Oaxaca eso sucede, el ejercicio de otros derechos. Exigir que conecten el agua en tal comunidad, exigir el acceso a la salud en tal otra, exigir derechos laborales, etc. Entonces, el derecho de reunión pacífica es fundamental para el ejercicio de otros derechos y para la defensa de derechos humanos. Por eso para nuestra oficina está muy relacionado con el derecho a defender derechos humanos. En ese sentido, es un derecho de una gran trascendencia, ¿no? ¿El derecho a reunión pacífica puede afectar a la rutina cotidiana? Sí. La movilidad vehicular, la movilidad peatonal, la actividad económica puede generar molestias o afectar el ejercicio de otros derechos que merecen protección y garantía estatal. Sí. Ahora bien, hay que hacer la ponderación y hay que ver de qué manera se pueden compatibilizar. En ese sentido, dos cosas. Las molestias, esa interrupción del tráfico vehicular, esa afectación al tráfico peatonal, etcétera, etcétera, son parte consustancial del derecho a la protesta. Luego, el que sucedan, aunque no sea el efecto buscado, puede ser incluso el efecto buscado, pero aunque no sea el efecto buscado, no convierte a la protesta en ilegítima. Al contrario, forman parte del contenido del derecho a la protesta. Pretender que alguien se manifieste sin molestar a nadie es pretender que alguien se manifieste solo en medio del campo. Y eso vacía de contenido esas otras funciones del derecho de reunión pacífica. O sea, yo no me junto con mis amigos o amigas para hacer una fiesta. Yo me estoy juntando con otras personas para exigir derechos, para alzar la voz. Y eso requiere que se me pueda escuchar. Y eso requiere que lo haga en lugares donde pueda ser escuchado. Probablemente en avenidas principales, probablemente en carreteras, probablemente en plazas, etcétera, etcétera. Hay multitud de maneras, ¿no? Pero todo eso hace que sí sea consustancial en muchas ocasiones al derecho de reunión pacífica la afectación a derechos de tercero. Y eso no la convierte en ningún caso en ilegítima ni en contraria a los derechos humanos. Ahora bien, ¿qué podemos hacer como autoridades frente a eso, ¿no? Y creo que eso es importante. Probablemente, como les decía, pues, mira, pues va a haber una manifestación, sabemos o no sabemos por dónde va a ir el recorrido, ¿vale? Y en ese contexto
podemos a lo mejor desviar el tráfico. Y entonces, aunque se tarde más, a las personas que están con sus autos queriendo llegar del lugar A al lugar B, podemos facilitarles rutas alternativas. No siempre va a ser posible, eso es cierto, pero en ocasiones podemos facilitarles rutas alternativas y garantizar que se está respetando las actividades de terceros sin menoscabar en ningún caso el derecho de reunión pacífica, ¿no? Entonces, creo que eso es importante, tener en cuenta que la afectación a los derechos de terceros en ciertas circunstancias es esencial, que muchas veces hay, o sea, no esencial, consustancial, que en muchas ocasiones hay acciones que podemos realizar como autoridades para reducir la afectación y que puede haber casos extremos que justifiquen una cierta intervención. Les pongo un ejemplo. Si nos manifestamos bloqueando todos los accesos a los hospitales y a las salas de urgencia de Oaxaca, y entonces nadie puede llegar y puede recibir atención médica, claro, si va alguien que tiene un resfriado, pues a lo mejor no es un elemento de vida o muerte, pero si llega una persona que ha tenido un accidente de tráfico y necesita una transfusión de sangre urgente, ahí sí podría llegar a haber excepcionalmente una ponderación de derechos que pudiera justificar una actuación que permita pues, el acceso, en ese caso, pues, de la ambulancia al hospital para que esta persona reciba atención médica. Pero no cualquier afectación a derechos de terceros supone una afectación o una violación del contenido de reunión pacífica, y también hay que tener en cuenta, no todos los derechos son derechos humanos. ¿A qué me refiero con esto? No hay ninguna convención que recoja el derecho para que yo, Daniel, me traslade en mi auto del lugar A al lugar B. Sí tengo protegido mi libertad de movimiento por la Constitución y por los tratados internacionales, pero mi libertad de movimiento no es desde la perspectiva de derechos humanos, no quiero decir que no sea relevante, pero no es un derecho humano el que yo me pueda trasladar de A a B en mi auto particular a la hora que yo quiera sin enfrentar ningún contratiempo, porque entonces los propios trancones de tráfico serían ilegales, ¿no? Entonces, eso es importante porque muchas veces se dice, no, se está violando el derecho humano a trasladarme con mi auto de tal lugar a tal lugar. Es una afectación, sí, pero no es en sí mismo un derecho humano. Otra cosa es que una manifestación alrededor de mi casa no me dejase salir y, por tanto, yo no pudiera trasladarme a absolutamente ningún lugar. O sea, si estuvieran rodeando el edificio donde vivo, etcétera, etcétera, y no pudiera trasladarme a ningún lugar, estuviera ahí durante días, etcétera, etcétera, ahí estaríamos en otra situación. Pero el que yo tenga que dar una vuelta con mi auto para ir de A a B para evitar una manifestación, eso no es en sí mismo una violación de derechos humanos y, por tanto, eso hay que tenerlo en cuenta porque no cualquier cosa está dentro de esa valoración de derechos, de esa ponderación que deben de realizar las autoridades. No sé, Marion, si quieres añadir algo. No, creo que estuvo muy bien porque es importante destacar como ejemplos muy concretos, simplemente para recordar que para cualquier decisión de restricción, como hemos dicho, hay que valorar esta prueba de necesidad, proporcionalidad. Siempre. Y es complicado, es muy complicado, aún para nosotros como abogados de derechos humanos, a veces es complicado. Pero es un poco un sentido común al final, lo que se puede, lo que no se puede, y por eso no queremos, el derecho internacional no quiere tener esas restricciones generales porque cada caso es muy diferente. Y entonces ustedes como autoridades van a tener que valorar cada caso para cada situación y con la práctica se va desarrollando y se va a entender un poco más o menos mejor lo que se puede permitir y no permitir. Y simplemente para concluir, decir que en cualquier situación de duda que puedan tener, que es muy legítimo porque otra vez es muy complicado, no duden. Contactarnos, preguntarnos y estaríamos muy dispuestos a ayudarles como podemos para cualquier pregunta y no hay pregunta tonta
o cualquier cosa. Es realmente importante que podamos abrir este canal de comunicación y discusión para cualquier situación en la cual tendrían una duda. Y muchas gracias por la invitación otra vez. Es muy positivo y espero que será el principio de otras varias charlas entre nosotros. Pues muchísimas gracias, Marion y Daniel Zapico, por esta importantísima y esclarecedora conferencia. Creo que será de mucha utilidad y esperamos entonces que sus dudas, comentarios nos los dejen en el grupo de WhatsApp y podamos también seguir profundizando en ellos en la siguiente actividad. Muchísimas gracias y buen día a todas y a todos, también a las personas que nos están viendo en las diferentes redes sociales. Muchas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias. Buen día. Luego.